en directo desde el centro histórico. Calle de Serranos, perdón, Caballeros, aquí. Esta es calle de Serranos, que va a las Torres de Serranos. Palacio de la Generalitat. Estamos entrando a la Plaza de la Virgen por calle Caballeros. De espalda tendríamos las Torres de Quartz. Y a la izquierda, las Torres de Serrano. Ahí se ve mejor, ¿no? Hola. Ah, es un face. Yes. No sé por qué contesto en inglés cuando hay un guiri. Vale, supuestamente esta es la zona de que estaríamos en la Extramurs Arte Contemporáneo, pero la verdad que solamente se ve algún letrerito en un bar. De arte contemporáneo no me encontré nada más que el normal que hay siempre en el centro histórico. Me parece que este año están sin presupuesto los de Intramurs. Bueno, Plaza de la Virgen. Oye, que a mí me gusta mucho el día de turismo, o sea que si esto les mola lo hago más seguido. Porque de Valencia sé bastante. Y si me mando algo que no está bien, me lo dicen y rectifico. Vale, esta es la Plaza de la Virgen. Virgen de los Desamparados. Patrona de Valencia. La Cheperudeta. Que en valenciano Cheperudeta es porque tiene chepa, que sería... La Virgen está así como encorvada, como si tuviera una chepa, es... ¿cómo se llama esto? Como una jiba en la espalda. Vale, este es la fuente que representa el río Turia. Y las falleras, que son las damas valencianas, representan a cada una de las acequias que riega Valencia. Vale, esta es la Catedral de la Virgen de los Desamparados, que está cerrada, abrirá a las 5, y esta es la Catedral de Valencia. Tengo poca batería, pero luego si quieren vuelvo y filmo un poco más. Vale, esta es una de las puertas de la Catedral de Valencia. Este es el Micalet, que tiene una de las campanas más antiguas. Creo que no sé si 1200 o 1400, una de las más antiguas que puedes ver. Se puede subir ahí arriba y se ve la ciudad. Vale, este puente une la Real Basílica de los Desamparados por la Catedral. Esta es mi zona preferida. Aquí viví durante muchos años y tengo muy buenos recuerdos de esta zona. Y actualmente vivo bastante cerca, puedo venir andando. Pero antes vivía directamente aquí. Bueno, aquí, esto que van a ver ahora, quisieron construir y se encontraron con que había restos arqueológicos y tuvieron que construir el Museo de la Almoina, que es el centro arqueológico. Eso cuando yo llegué no estaba. Esta es la Virgen de los Desamparados, la parte de atrás. La Almoina. ¿Qué es esto? Y aquí tenemos otra de las salas de la catedral. Este edificio que me gusta mucho.
Esto es el Arzobispado de Valencia con otra de las puertas de la catedral. No la voy a llamar porque voy a llegar. Tienen que venir a Valencia, tienen que conocer Valencia. Y cualquier pregunta que quieran hacer o lo que sea, entren al grupo Valencia Medieval, que ahí hay un montón de gente de Valencia y siempre se están posteando cosas históricas muy importantes. Yo siempre digo que antes de visitar cualquier ciudad, a los que son fanáticos de las ciudades históricas y de los centros históricos, siempre conviene antes de viajar una guía, o hoy en día te puedes meter en internet y averiguar muchas cosas de la ciudad que vas a ir. El atractivo va a ser completamente diferente. Fijaros la tranquilidad que hay en Valencia, el clima, estamos en pleno octubre, ya a unos pies en noviembre. Fijaros, seguimos disfrutando de las terrazas, de las fuentes, tanto placer dan. Silvia Soria, nuestro lugar de trabajo, esa es la zona de nuestro lugar de trabajo donde vivía. Bueno, esto a mí me trae muchos recuerdos. Esto es lo que decía antes el Arzobispado, y ahora vamos a ir a otra ala de la catedral para dirigirnos a la Plaza de la Reina, y ya voy a cortar por el hecho de que tengo poca batería. Iré a cargar batería y vuelvo. Ven, ahí está el Micalet de nuevo, otra de las puertas de la catedral. Me están preguntando dónde es. Es Valencia, Centro Histórico de Valencia. Vale, aquí todas las puertas de la catedral. Estoy haciendo rápido porque tengo poca batería. Mira, las gárgolas. Ahora cargo y voy al Museo de la Seda. Bueno, voy a varios sitios. Pero no sé si el sol, a lo mejor se va rápido el sol. Pero bueno, lo intentaré, y si no, otro día les iré mostrando los lugares más emblemáticos y los dejaré posteado en Valencia Medieval, el grupo, ¿vale? Vale, estamos... Acá ven que hay otro de los puentes como en Venecia, y esto comunica Arzobispado con Catedral. Así como el otro comunicaba la Basílica de los Desamparados con la Catedral, este comunica el Arzobispado con la Catedral. Y aquí ya salimos a la Plaza de la Reina, que es otra plaza emblemática de la ciudad. El casco antiguo de Valencia es muy grande, es muy bonito. La paella frita. Y a lo mejor. Vale, esa es la Plaza de la Reina. A mis espaldas la catedral. Esta es otra de las puertas. Aquí tienen para la gente invidente la posibilidad de descubrir la catedral, ¿no? ¿Vale? Vale, en la catedral de Valencia está el cáliz de la última cena. Adentro de la catedral hay una capilla gótica, y ahí adentro está el Santo Grial de la última cena. Vale, espero que les haya gustado. Si les gusta, pongan me gusta y me animo y sigo grabando cositas. Vale. Hola, papi, hola, buenos días. Bueno.
Bueno, nada. Gracias por seguir.